Una botella de plástico, una botella de cristal y 3 trozos de cartón. Con esto voy a empezar a hacer el trabajo de hoy, que va a ser precioso y súper fácil de hacer. He cortado los trozos de cartón un poquito más grandes que la base de la botella y cuadrados. Lo voy a pegar todo con cola blanca para que aguante muy bien el paso del tiempo. Los laterales del cartón, que por cierto es un cartón bastante grueso y fuerte de una caja de frutas, los voy a tapar con unos palitos de madera para darle un buen acabado. Primero he utilizado unos palitos anchos y después me queda ahí un filo chiquitito, así que voy a utilizar los palitos de una brocheta. Cuando tengo los 4 lados exactamente iguales, voy a darle este producto de Cadence que me encanta. Es un producto que parece, cuando lo tocas y el aspecto que tiene, como si fuera cemento. Lo voy a dar en la superficie del cristal, ya que agarra perfectamente en el cristal con un trocito de estropajo. En el caso que no tengamos este producto, siempre podemos hacer una mezcla de cola blanca con harina y un poco de arena de la playa, y vamos a conseguir más o menos el mismo efecto. También le tendremos que poner un poquito de pintura gris. Cuando ya está totalmente seco, voy a utilizar 3 colores, un rosa, un blanco y un dorado. Le voy dando el color en la superficie de la botella. Deposito bastante cantidad con el pincel y una vez lo he depositado, con un spray con agua voy rociándolo para que vaya cayendo la pintura y vaya creando ese aspecto tan bonito. Aquí veis cómo va cayendo, y os recomiendo que una vez pongamos el agua, el pincel no pase sobre la superficie que está húmeda para no arrastrar lo que tenemos en la parte de abajo. Voy a hacer lo mismo en la botella y también en la superficie del cartón y los laterales de las maderas que he puesto abajo. Vamos a ir mezclando los colores así un poco sin ton ni son, a nuestro gusto, hasta que esté así de bonita. Una vez tengo la botella, la base de la botella terminada, voy a empezar a trabajar con un trocito de porcelana fría, porcelana Jovi. He teñido un trocito en color rosa y voy a hacer unas preciosas rosas. Voy separando los trozos de porcelana y con las manos aprieto, más bien con los dedos, aprieto muy bien para dejar los trozos de porcelana muy finos y que así los pétalos de las rosas sean preciosos. Voy a hacer la misma operación, el mismo proceso todo el tiempo. Hago un pétalo, lo pongo en su lugar, le doy forma y presiono por la parte de abajo para que la porcelana se vaya uniendo. De esta forma vamos a poder hacer la flor del tamaño que queramos. Podemos dejarla con 5 o 6 pétalos o ir agrandándola hasta el punto en que digamos, aquí me gusta, y ahí lo dejamos. Yo he hecho unas cuantas, unas un poco más pequeñas y unas que son bastante grandecitas, como esta que estáis viendo. Cuando ya la tengo terminada, voy a dejar que se sequen un poquito para después, al manipularlas, que no pierdan la forma. Tengo todas estas hechas de momento, aunque después voy a hacer más. He teñido otro trozo de porcelana, en esta ocasión en color verde. Por cierto, os voy a dejar todos los productos que estoy utilizando justo debajo del vídeo en la caja de información donde pone mostrar más. Ahí tenéis todos los productos que utilizo. Y la porcelana, si aún no me conoces, en mi canal tienes un montón de vídeos donde explico cómo hacerla. Con la porcelana verde hago unas hojas. Primero le doy forma y después pongo el trozo de porcelana sobre la mesa, y con una herramienta que, aunque parece por el color de madera, es de plástico, lo que hago es marcar las nervaduras de la hoja, y a la vez que las marco, lo que hago es tirar de la porcelana para que salgan pequeños piquitos, y de esta forma el contorno de la hoja ya queda con una forma muy bonita. Una vez la tengo toda marcada, le doy forma con las manos, doblando un poco la punta hacia un lado, haciendo que los laterales tengan esa pequeña curva hacia adentro, porque hace que las hojas queden preciosas. Tengo hojas grandes, hojas pequeñitas, algunas las he pegado en grupos de 2, y ahora voy a ir pegando todas las piezas que he hecho en la base de cartón, pero subiendo un poquito por la botella. Voy haciendo una composición que quede bien bonita. En las esquinas, por ejemplo, pongo grupos de 2 o 3 rosas, y una vez he pegado las rosas voy a ir poniendo las hojas. Por cierto,
Todas las piezas de porcelana siempre las tenemos que pegar con cola blanca. La silicona caliente aquí no funciona, las piezas se acaban despegando, así que tenéis que utilizar la misma cola que utilizamos para hacer la porcelana, cola blanca de carpintero. Voy haciendo, como veis, esta composición un poco a mi gusto. Lo importante es que quede bien bonito y bien cubierta toda la parte de abajo. Doy tiempo a que la cola se seque para que las piezas se sujeten perfectamente en su lugar, ya que ahora le voy a dar un toque final a estas flores y a estas hojas. Utilizo pintura acrílica blanca y un pincel poco cargado de pintura para marcar el relieve y la superficie tanto de las flores como de las hojas. Esto va a hacer que el conjunto quede mucho más bonito y la parte de abajo, la parte donde he puesto las piezas de porcelana, se integre perfectamente con el resto de la botella. Fijaros qué bonito que queda. Y ahora voy a enseñaros algo que se me ha ocurrido que me parece que es genial. Esta botella, la de cristal, va a ser una lámpara y esta, la de plástico, va a ser la pantalla de la lámpara. He cortado la parte de abajo de la botella. Es una botella de agua de 8 litros, o sea que es una garrafa bastante grande. Os recomiendo hacer el corte con un cúter o con una tijera y luego dejarlo bien recto. Vamos a fijarnos en que el tamaño de este envase de plástico nos quede bien con el tamaño de la botella de cristal para que tenga un buen diseño. ¿Cómo vamos a sujetar esa pantalla a la parte de abajo? Pues fijaros qué idea tan chula y tan fácil. Un trozo de cartón bastante grueso que tiene por el medio esos orificios y 2 palitos de madera. Vamos a centrar los palitos de madera y para que no se muevan, veis que se están moviendo, le vamos a poner un poquito de cola blanca en las maderas, lo vamos a introducir y cuando esto se seque no se va a mover. Para sujetar esto al trozo de plástico, ¿qué vamos a hacer? Pues se me ha ocurrido tomar la medida de la separación entre los 2 palitos de madera y marcar con un rotulador justo dónde van a estar esos orificios por donde voy a pasar los palitos de madera. Caliento un punzón de metal con un mechero y donde he hecho las marcas con el rotulador hago un orificio. Por ahí van a pasar los palitos de madera y esto me va a servir para sujetar la luz que voy a poner, que por cierto va a ser muy sencilla porque va a ir a pilas, pero ya veréis qué divertido. Pinto ese trozo de cartón y también los palitos de madera. Lo introduzco por los orificios que he hecho en el envase de plástico y como me sobra, tiene que sobrar, me sobra madera por los laterales, es mejor que al principio nos sobre para después poderlo cortar a medida. Pero ¿qué pasa? Que esto se mueve, tenemos que fijarlo. ¿Cómo lo vamos a fijar? Poniendo un poquito de silicona en el extremo de la madera y cuando la silicona esté seca nos hará de tope y hará que no se salga de su lugar. O sea que ya tengo solucionada la parte de arriba. Ahora, para hacer que este plástico sea más duro, necesito que sea más duro, ya que va a ser una lámpara muy bonita y quiero que sea bien chula, voy a utilizar papel absorbente de cocina para darle dureza al plástico. Le pongo una buena capa de cola blanca, he separado las diferentes capas que tiene el papel y pego el papel solo por la parte exterior, amoldando muy bien el papel al envase de plástico. Cuando ya está seca la cola que he puesto en la parte de abajo del papel, le doy una capa por la parte superior, una capa de cola blanca para que acabe de quedar bien duro y resistente. He comprado esta cinta, he hecho un vídeo, no sé si lo habéis visto, que pone 16 ideas y trucos, pues ahí explico dónde compro estas cintas que me salen súper bien de precio. Y he comprado esta cinta en color blanco para darle la primera capa a la pantalla, pero solo es la primera capa. He pegado el extremo con silicona caliente y he empezado a dar vueltas haciendo que un trozo monte sobre el anterior. De esta forma vamos a conseguir un fondo muy bonito, porque esto no se queda aquí, porque este blanco tan blanco tampoco acaba de gustarme con la botella de abajo, así que le voy a dar un toque especial. Pero fijaros, esta es la luz que os decía, funciona con un mando.
con pilas y no gastamos electricidad. Es adhesivo, podemos pegarlo en la parte superior del cartón y vamos a pegar la parte inferior del cartón a la botella. Y como os decía, voy a utilizar gasa de color rosa para acabar de hacer la lámpara. Fijaros qué bonita y qué cómoda. Le doy con el mando, la enciendo y la apago. Un trabajo fácil, precioso y rápido y muy original. Si te ha gustado, recuerda dejarme tu like y seguirme para no perderte ninguna de mis ideas. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.